El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes del país y propietario de Grupo Salinas, enfrenta uno de los momentos más críticos de su trayectoria. Tras años de litigios con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, sus compañías, incluyendo gigantes como Grupo Electra, TV Azteca y Banco Azteca, se tambalean bajo el peso de deudas fiscales que superan los 74,000 millones de pesos en México, sumados a cerca de 580 millones de dólares en disputas en Estados Unidos. Aunque recientemente se anunció un acuerdo para pagar más de 32,000 millones de pesos en abonos, analistas advierten que el daño financiero podría llevar a varias de sus empresas al borde de la quiebra, o incluso a la bancarrota, si no se resuelven los litigios pendientes. Este escenario no solo amenaza la estabilidad de un imperio construido sobre el retail, la banca y los medios, sino que resalta las tensiones entre el sector privado y el gobierno federal en la era post-López Obrador. El origen del conflicto, una deuda que se remonta a 2 décadas. La saga fiscal de Salinas Pliego inició en 2008, cuando el SAT detectó irregularidades en los ejercicios fiscales de varias empresas de Grupo Salinas, particularmente en el cálculo de pérdidas que presuntamente redujeron de manera indebida el impuesto sobre la renta, ISR. Según documentos oficiales, el conglomerado utilizó maniobras contables para inflar deducciones, lo que resultó en créditos fiscales iniciales por alrededor de 36,000 millones de pesos. Con el paso de los años, recargos, multas y actualizaciones elevaron la deuda a cifras astronómicas. Para noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ratificó adeudos por cerca de 50,000 millones de pesos solo en un conjunto de casos. Grupo Electra, la joya de la corona del Imperio Salinas, ha sido el epicentro de estas disputas. La cadena de tiendas departamentales, conocida por sus ventas a crédito y su expansión en Latinoamérica, enfrentó auditorías que cuestionaron transacciones internas entre sus filiales. En 2013, por ejemplo, el SAT determinó que Electra había evadido pagos por más de 18,000 millones de pesos en un solo ejercicio, una cifra que creció a 33,306 millones con recargos para 2025. Salinas Pliego, siempre combativo, ha calificado estas acusaciones como extorsión fiscal y una persecución política orquestada por el gobierno morenista, argumentando que sus empresas han pagado más de 250,000 millones de pesos en impuestos desde 2005. Sin embargo, el SAT, bajo la administración de Antonio Martínez Dagnino desde diciembre de 2025, ha insistido en que las deudas son legítimas y derivan de violaciones al Código Fiscal de la Federación. En un comunicado reciente, la autoridad fiscal detalló que los litigios involucran 32 juicios pendientes en la SCJN y otras instancias, sumando 74,000 millones de pesos en total, incluyendo capital, recargos y multas desde 2008. Esta cifra representa casi el 58% de la fortuna personal de Salinas Pliego, estimada en alrededor de 10,000 millones de dólares antes de las caídas recientes. Empresas en la mira, Electra, TV Azteca y el riesgo de quiebra inminente. Entre las compañías más vulnerables se encuentra Grupo Electra, cuya acción en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, ha sufrido un desplome del 70% en los últimos 2 años, según datos de Bloomberg. Esta caída ha erosionado la fortuna de Salinas Pliego en un 33,2%, reduciéndola a niveles no vistos desde la crisis de 2008. Analistas como los de Expansión señalan que los litigios fiscales han drenado recursos, obligando a la empresa a reestructurar deudas y enfrentar presiones de acreedores. En octubre de 2024, se especuló sobre qué pasaría si Electra quebrara, concluyendo que sus deudores seguirían obligados a pagar, pero los activos podrían ser transferidos o liquidados. Salinas Pliego ha admitido públicamente que el SAT busca quebrarlo, argumentando que los 74,000 millones equivalen a 5 años de utilidades de sus empresas. Otro pilar en riesgo es TV Azteca, la segunda cadena de televisión abierta más grande de México. Fuentes cercanas al sector mediático indican que la emisora enfrenta un ultimátum del SAT por adeudos de 51,000 millones de pesos, lo que podría llevar a embargos de cuentas bancarias, inmuebles y marcas.
En mayo de 2025, Grupo Salinas ocultó información financiera de TV Azteca en la BMW, lo que generó sospechas de maniobras para minimizar impuestos. Si no se resuelven los pagos, expertos predicen una quiebra inminente, con posibles subastas de activos que incluirían frecuencias de transmisión y estudios. Podría ser el fin de una era para los medios tradicionales en México, comenta el analista Álvaro Delgado en un análisis reciente. Banco Azteca, la rama financiera del grupo, también sufre las repercusiones. Con operaciones en México, Perú y Honduras, el banco ha visto un incremento en provisiones por deudas incobrables, exacerbado por la incertidumbre fiscal. Aunque no hay indicios inmediatos de insolvencia, un informe del ex-Latin advierte que los litigios en Estados Unidos, por incumplimientos de pagos a inversionistas por $580 millones, podrían forzar ventas forzadas de activos internacionales. Otras filiales como TotalPlay, Telecomunicaciones, e Itálica, Motocicletas, podrían verse afectadas por cadena, con posibles cierres de operaciones si se ejecutan embargos. El acuerdo reciente, ¿un respiro temporal o el principio del fin? El 29 de enero de 2026, Grupo Salinas anunció un acuerdo con el SAT para concluir litigios por $32.132 millones, pagaderos en 18 mensualidades tras un desembolso inicial de $10.400 millones. Salinas Pliego celebró el pacto en redes sociales, afirmando: "A partir de ahora, no debemos nada al gobierno", y expresando desacuerdo con las exigencias, pero optando por dar vuelta a la página para evitar más campañas en su contra. Sin embargo, este acuerdo solo cubre una porción de las deudas totales. Quedan pendientes 32 juicios por $74.000 millones en México y disputas en Estados Unidos, donde inversionistas exigen pagos por bonos incumplidos. Analistas del País y Lex Latin coinciden en que, sin una resolución integral, el imperio Salinas podría enfrentar embargos masivos, lo que aceleraría quiebras en subsidiarias clave. La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el fallo de la SCJN como justicia sencilla, enfatizando que no hay trato preferencial para grandes contribuyentes. Impactos económicos y sociales, empleos en riesgo y lecciones para el sector privado. El potencial colapso de empresas de Grupo Salinas afectaría a miles de empleados. Electra sola emplea a más de 70.000 personas en México, mientras que TV Azteca y Banco Azteca suman decenas de miles más. Una quiebra podría desencadenar despidos masivos, interrupciones en servicios financieros para sectores vulnerables y un efecto dominó en proveedores. Además, la caída en la BMW de acciones de Electra ha impactado a inversionistas minoritarios, con pérdidas estimadas en miles de millones. Desde la perspectiva de Salinas Pliego, el conflicto es una venganza política contra su oposición al gobierno. En su sitio web, Grupo Salinas insiste en que no hay adeudos firmes y que han sido víctimas de ataques sistemáticos. Críticos como el colectivo Poder Latam argumentan que el grupo ha usado estrategias de ocultamiento financiero para evadir responsabilidades, exacerbando la desigualdad fiscal en México. Expertos como Alejandro Ope, analista de seguridad y economía, sugieren que este caso podría disuadir evasiones fiscales entre grandes corporativos, fortaleciendo la recaudación del SAT, que ha aumentado un 20% en los últimos años gracias a auditorías más estrictas. Sin embargo, advierten que presiones excesivas podrían ahuyentar inversiones extranjeras. ¿Perspectivas futuras? ¿Sobrevivirá el imperio Salinas? Aunque el acuerdo de enero ofrece un respiro, el futuro de las empresas de Salinas Pliego pende de un hilo. Si los litigios restantes fallan en su contra, embargos y subastas podrían materializarse, llevando a quiebras selectivas o una reestructuración forzada. Fuentes del sector financiero especulan que Salinas podría vender activos no esenciales, como participaciones en telecomunicaciones, para liquidez. En última instancia, este episodio ilustra las complejidades de la justicia fiscal en México, un equilibrio entre combatir la evasión y preservar el tejido empresarial. Mientras Salinas Pliego navega estas aguas turbulentas, el país observa si su imperio emerge fortalecido o se desmorona bajo el peso de sus propias deudas.